En el día de hoy se me ocurrió, creo que fue una ocurrencia de Dios, ojalá que sí, reflexionar sobre una frase que dijo San Agustín. Y la frase que San Agustín dijo fue: creer para entender. ¿Cuál fue la frase? Creer para entender. Creer para entender. Y para esta reflexión del día de hoy quiero tocar algunos puntos. Vamos a tener una introducción y después 3 puntos para ir reflexionando y adentrándonos en esta temática, ¿verdad? De creer para entender. Creer para entender, solemos mayormente hacer todo lo contrario, ¿verdad? Queremos primero entender para creer. Y es normal, es algo humano. Uno quiere siempre, ¿verdad?, como darle lógica primero y después entonces en lo que entendemos creerlo. Pero San Agustín nos invita con esta frase: primero creer y luego entender. Creer para entender. El ser humano tiene una serie de preguntas, de cuestionantes, y hay muchos misterios que el ser humano ha tratado de adentrarse en él. Por ejemplo, el ser humano se ha preguntado por el misterio de Dios. El ser humano se ha preguntado por el misterio del mal. El ser humano se ha preguntado, se ha cuestionado por el misterio del sufrimiento. El ser humano se ha preguntado por el misterio de su propia existencia. Por ejemplo, San Agustín anduvo buscando muchísimas corrientes filosóficas para lograr dar respuesta, ¿verdad?, al misterio del ser humano, de su propia existencia. Y sin embargo, San Agustín cayó en cuenta, ¿verdad?, de que primero hay que creer para entender. Y que solamente a la luz de la fe es que el ser humano puede entrar en los grandes misterios de la vida, como decía, del misterio de Dios, el misterio del mal, la iniquidad del mal, el misterio de la iniquidad más bien. La propia existencia del ser humano solamente se entiende a la luz de Dios. Y a la luz de esta frase que estamos meditando, ¿cuál es la frase? Creer para entender. Dijo el Papa San Juan Pablo II que el misterio del hombre solamente se entiende a la luz del Verbo encarnado. ¿Se entendió eso? El misterio del hombre solamente se entiende a la luz del Verbo encarnado. En otras palabras, el misterio que es el ser humano solamente se entiende, se comprende en el misterio del Verbo encarnado que se llama Jesucristo. Solamente Jesucristo, cuando el ser humano solamente se entiende en Dios. Es tan interesante esta reflexión que hay un teólogo llamado Mauricio Blondel que dice que el hombre ha sido estructurado para que se pregunte por Dios. Y preguntándose por Dios, que es una realidad que solamente se puede llegar por la fe, el hombre ha intentado inútilmente querer llegar solamente por la razón. Y fíjense que la ciencia ha avanzado muchísimo y ciertamente le ha dado algunas respuestas a los misterios, pero se ha quedado todavía que le falta algo. Porque reitero, solamente a la luz de la fe se puede entender y dar respuesta a los misterios. Misterio de Dios, misterio del mal, misterio de la propia existencia del ser humano. ¿De verdad se puede entender el misterio de Dios? ¿De verdad se puede entender el misterio del ser humano? Sí, pero primero hay que creer. Si no, te va a quedar sin respuesta. Entonces que si primero hay que creer, entonces el primer paso que es definir la fe. ¿Qué es la fe? Si para entender el misterio del ser humano, el misterio del mal, hay que primero creer, debemos entonces estar claro primero qué es la fe.
El catecismo de la iglesia nos dice que la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios con todo su ser. El hombre da su asentimiento a Dios que se revela. En pocas palabras, dar a este asentimiento, decir sí a Dios, nos llevará a dar dos pasos en fe. Y el primer paso es escuchar la palabra de Dios y aceptar lo que nos propone Dios. Aceptar su palabra se trata de creer en Dios porque todas sus palabras son verdad. Pero ¿cómo va a creer en Dios únicamente, lógicamente? Es imposible. Primero hay que creer. El segundo paso es vivir en consecuencia. ¿Qué significa eso? La fe es verdadera cuando vivimos de acuerdo en lo que decimos que creemos. La coherencia. ¿En qué creemos? Una buena pregunta, ¿verdad? Filosófica la pregunta. ¿En qué creemos nosotros? ¿En qué tú crees? En este tiempo de la posmodernidad, las personas creen en muchas cosas. Creen incluso que hasta con una decoración bien estructurada en la casa, hay una energía que te transmite el bien. Ustedes han escuchado sobre eso, ¿verdad? Y que mira y que pon eso para que te dé suerte, buena suerte. Si tú haces ese color y miras con una energía positiva, negativa, ¿en qué tú crees? De ahí entonces que es importante que estemos claros primero qué es lo que cree la iglesia. ¿Y qué es lo que cree la iglesia? Lo que cree la iglesia está resumido ¿dónde? En el credo de la iglesia. ¿Y qué es lo primero que dice el credo? Creo en Dios Padre. Yo lo escucho bien. ¿Qué es lo que dice el credo? Creo en Dios Padre. ¿Padre qué? Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, primero creemos en Dios. Y creemos que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Creo en Dios. Y la pregunta mía es, ¿de verdad tú le crees a Dios? Vamos a dejarlo en la reflexión ahí, en el interior. Yo le hago la pregunta para que usted se responda a usted mismo. ¿Usted de verdad cree en Dios? Ojalá que sí. Hemos definido entonces primero qué es la fe, rápidamente, ¿verdad? Segundo lugar, consecuencia de la fe para nuestra vida. Si nuestra fe es verdadera, se reflejará en nuestra vida. Y creer nos llevará en primer lugar a confiar. ¿En quién? En Dios. ¿Y qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es la certeza de que Dios me acompaña. Es la certeza de que independientemente se levanten tormentas en mi vida, vengan la dificultad que venga, es abandonarme y creer que Dios me acompaña y que al final, aunque todo parezca que está mal, todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Creer, confiar de verdad en Dios. Y una santa llamada Santa Teresa de Jesús lo dice mejor que yo. Nada te turbe, nada te espante, en a Dios tiene, nada le falta. ¿Qué es lo que dice? Nada que en a Dios tiene, nada le falta. ¿Qué es lo que dice? ¿La pueden cantar? Sí. Fórmate el coro.
tiene, nada le falta. Confiar en Dios. Y esa confianza se puede ver cuando todo está bien, ¿no? Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, es que de verdad experimentamos y confiamos en Dios de verdad. ¿Es ahí? Segundo lugar, debe llevarnos a obedecer a Dios. La fe debe verse en la vida primero en la confianza, en segundo lugar, en la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios no se puede ver como una obligación, como que Dios me obliga ahí a que yo creer en Él, no, sino más bien que hay que verla como un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Y hay un modelo, un ejemplo de esa obediencia a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? Abraham. ¿Cómo que se llama? Abraham. Pero también Job. Pero ciertamente hay un modelo en la fe en el Antiguo Testamento que se llama Abraham, el padre de la fe. ¿Y por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Abraham obedeció. Y obedeció en un momento muy difícil para su vida. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? A su hijo Isaac. ¿Y usted cree que es fácil que un papá le entregue a su hijo? ¿Entregar a su hijo? No, no es tan fácil. Y yo dije otra vez que la palabra de Dios lo pone muy rápido y muy fácil, que Abraham fue y entregó. No, Abraham se rajó a llorar. Abraham se resistió. Pero Abraham fue capaz de poner por encima a Dios. Fue capaz de obedecer a Dios. En nuestra fe debe llevarnos a la obediencia, aun cuando no entendamos nada. Y de ahí entonces se cumple la frase que estamos dando reflexión, que se llama creer para entender. Si tú quieres entender para creer, no va a creer nada. Hay momentos en la vida, mis hermanos, que tenemos que abandonarnos aunque no veamos nada. Aunque veamos que todas las puertas están cerradas, tener la certeza de que Dios la va a abrir. Pero para eso primero hay que creer antes que entender. Muchas gracias. Muy amable, gracias. La fe entonces nos lleva primero ¿a qué? A la confianza. Y segundo lugar, a obedecer, a la obediencia. En tercer lugar, nos lleva a depender de Dios. A depender de Dios. Nosotros, como intrínsecamente tenemos algo metido dentro del aguijón de la autosuficiencia. Y queremos hacer la cosa siempre creyendo que es porque yo soy fuerte, porque yo soy inteligente, porque yo puedo, porque yo sé tal cosa. Y hay un hombre que al parecer pasó por una prueba, que era un hombre bien soberbio, que se llama San Pablo. San Pablo tenía un aguijón metido ahí, y ese aguijón fue para trabajar la soberbia. Y ese hombre pasó por el curso, pasó ahí por el taller del maestro y fue capaz de decir, mira, cuando yo soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Y Dios le obligó, por así decirlo, ¿verdad? Una frase, una expresión, lo obligó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces nosotros queremos decir, yo todo lo puedo en mí. Y sin Dios no podemos hacer nada. Díselo a favor de tu lado, mira, sin Dios tú no puedes hacer nada. Sin Dios tú no puedes hacer nada. Sin Dios tú no puedes hacer nada, nada. En primer lugar, entonces nos lleva a confiar en Dios. Segundo lugar, a obedecer a Dios. Tercer lugar, a depender absolutamente de Dios. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Y dice el salmista, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de Dios que hizo el cielo y la tierra. Depender absolutamente de Dios. Cuarto lugar, vivir en el amor. Vivir en el amor.
Vivir en el amor no es tan fácil, pero a eso estamos llamados nosotros, a vivir en el amor. Y esa vivencia en el amor es la mejor forma de ver la fe que tenemos tú y yo. En pocas palabras, la fe debe verse reflejada en la caridad, vivir en el amor. Segundo lugar, le hemos dado respuesta a consecuencia de la fe para nuestra vida. Decía, si nuestra fe es verdadera, se reflejará en nuestra vida. Creer nos llevará primero a confiar, segundo lugar a obedecer, tercer lugar a depender de Dios, cuarto lugar a vivir en el amor. Por último, creciendo en la fe. La fe es un don de Dios, hay que saberlo. Es una semilla que deposita el Espíritu Santo, pero esa semilla hay también que colaborar. Y hay personas que crecen mucho físicamente y también se ponen como yo estaba antes, ¿verdad? Bien gordo también, ¿verdad? Pero sin embargo, siguen anémicos en la fe. Sin embargo, siguen con una anemia crónica en la fe. Y hay personas que son bien grandes físicamente y son enanos en la fe. Y hay personas que tienen ya 50 años, 40 años, 30 años, 10 años en la iglesia y todavía tienen una fe de niño. Y que Dios, a través del Espíritu Santo, te ha sembrado la semilla de la fe, pero que tú has hecho humanamente para que esa fe pueda crecer. ¿Qué tú has hecho? En pocas palabras, ¿qué tú estás haciendo ahora también? Para que esa fe pueda adquirir músculos espirituales. De ahí entonces que tenemos entonces la posibilidad de que esa fe pueda crecer, sí. Pero hay que dar algunos pasos. Primero, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, cuál es el tiempo que tú sacas para leer la palabra de Dios? ¿Cuál es el tiempo que tú dedicas en tu vida para meditar la palabra de Dios? ¿Cuál es el tiempo que sacas? ¿Cómo tú quieres hablar de la palabra de Dios si tú no lees la Biblia? ¿Cómo tú quieres predicar la palabra de Dios si tú no te alimentas la palabra de Dios? Es imposible. Entonces es importante que tú y yo también saquemos espacio para alimentarnos de la palabra de Dios. Segundo lugar, es importante también confesar nuestra fe en los diferentes escenarios. Porque, señores, me dicen que en algunos países hay muchos cristianos que son cristianos de la secreta. Aquí no, ¿verdad que no? Aquí todos son auténticos, ¿verdad que sí? Cristianos. Si los jóvenes van a la universidad dicen, yo soy cristiano. Y si están en un trabajo que le exigen también y que hay gente que se burlan de ellos, soy cristiano. ¿Verdad que sí? Sí, cómo no, claro que sí, para no es mentira. Debemos también nosotros profesar nuestra fe. Que no tengamos miedo en ningún escenario de profesar que creemos en Jesús. Que no tengamos miedo de confesar que somos católicos. Que aunque tú te has rodeado de evangélico, de adventista, de quien sea, de ateo, que no tenga vergüenza de decir, yo soy católico. Y como dice la viejita en los campos, apostólico, ¿cómo que dicen? Así mismo. ¿Cómo que dicen? Yo soy católica, apostólica y romana. Es una viejita, ¿verdad? En los campos. Confesar la fe. Confesar la fe públicamente. Y que no tengamos miedo de hacerlo, aunque eso tenga consecuencias. Pero es más fácil ser cristiano de la secreta, escondido, cuando me conviene. Aquí en este grupo de gente que tiene fe, cualquiera dice, yo gloria a Dios. Pero esa fe que usted dice que tiene, debe también confesarla también en los escenarios donde a usted la persiguen. Ahí. Que usted está en Europa, que ha sido bastante, ¿verdad? El ateísmo. Ahí también, yo soy cristiana católica. Confesar nuestra fe. Cuarto lugar, la Eucaristía. Para que esa fe pueda crecer hay que alimentarse de la Eucaristía. Señores, ¿cómo es posible que hay en algunos países, yo sé que aquí no se da mucho de eso, ¿verdad? Pero me dicen que hay algunos países que hay católicos que duran hasta un año sin ir a misa. Van en un mes también, pasan su mes sin ir a misa. Y me cuentan, que después de pasar un año sin ir a misa, van y comulgan como si nada.
sin confesarse. ¿Cómo usted va a crecer en la fe si no se alimenta de la palabra de Dios? Si no se alimenta de la Eucaristía, ¿cómo? Lógicamente, yo decía el otro día que humanamente hablando, el que no come, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa? Se muere. Entonces, espiritualmente, el que no se alimenta de Dios también se muere. Hay una expresión que dijo un santo a propósito de poner la fe en práctica. Decía San Antonio de Padua, dice: el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. ¿Usted me escuchó eso bien? Lo voy a repetir. Eso lo dice San Antonio de Padua. El gran peligro del cristiano es predicar y no practicar. Predicar y no practicar. Creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo anda tu fe? ¿Es una fe débil o es una fe fuerte? En el día de hoy yo creo que es un espacio importante para que tú y yo alimentemos nuestra fe con la oración. Si queremos que nuestra fe pueda crecer, es importante que te alimentes de la palabra de Dios, es importante que te alimentes de la oración y es importante que te alimentes de la Eucaristía. Quiero invitarte a que te pongas de pie en el nombre de Jesús.